como da un poco, la resonancia tiene un artefacto metálico, ¿vale? Pues da ese brillo, ese artefacto metálico donde se emplazan los dos electrodos. Esto, como decimos a día de hoy, es la base de la cirugía del Parkinson, y en epilepsia generalizada, emplazándonos en una zona del cerebro que es el tálamo, pues puede ayudar a mejorar el control de epilepsia generalizada. La estimulación cortical directa, que son dispositivos que básicamente la base es que sean capaces, ¿vale?, de demostrar el inicio de la crisis, y una vez el paciente está iniciando la crisis, pegar ahí un chispazo, por así decirlo, y cortar, digamos, lo que es esa crisis, es algo que también está más o menos en cuestiones un poco más bien de investigación. La radiocirugía, que sí que la radiocirugía básicamente es con una radiación de rayos X o de rayos gamma generar lesiones muy circunscritas. Esto se hace, por ejemplo, aquí en Granada, y sí que en casos de epilepsia muy focales, o sea, donde el foco es pequeñito y muy bien localizado, como puede ser la epilepsia del lóbulo temporal medial, una lesión que se llama el amartoma hipotalámico, o los cavernomas, que son unos tumores benignos, ¿vale?, vasculares, pero que generan unas epilepsias muy resistentes. En esos casos, a veces la radiocirugía, que no implica abrir el cráneo, sino que simplemente pues una especie de láser, por así decirlo, que es capaz de afectar a esas lesiones sin afectar un poco al tejido circundante, y en el caso de epilepsia muy circunscrita a un foco muy pequeñito, pues sí que de una otra manera pues puede tener, digamos, un poco, digamos, lo que es su utilidad, ¿vale? Nuestro grupo realmente contamos con 16 años de experiencia, son 280 los procedimientos quirúrgicos, y en el 88% de nuestros pacientes están en un Engel 1 o 2. Engel 1 es libertad de crisis, ¿vale?, a 5 años muchas veces digamos, de lo que es la cirugía, ¿vale? Y no, en ese aspecto es verdad que para mí es un lujo contar con los mejores neuroradiólogos. Nosotros la radiología al paciente lo mandamos simplemente ir a Madrid a hacerse una resonancia en Madrid, o sea que la gente va, pero si esto realmente es lo mejor para su hijo, para su familiar, lo hacen. Pero es que realmente nuestra mejor radiología, que es uno de los mayores radiólogos a nivel mundial, doctor Linera, pues lo tenemos allí. Contamos también con el lujo de tener uno de los mejores neurocirujanos del mundo a nivel de epilepsia. Entonces, pero que esto realmente no es tanto cuestión, ¿vale?, del equipo en sí al final, sino sobre todo de concienciación de los neurólogos, ¿vale?, de que la cirugía de la epilepsia es un arma más del tratamiento del paciente epiléptico, ¿vale? Y como desgraciadamente en la mayoría de los centros vivimos de espaldas neurólogos y neurocirujanos, este tipo de unidades no se desarrolla, donde muchos de los pacientes pues realmente pues podrían tener un futuro, digamos, lo que es halagüeño, ¿vale? Yo aquí lo que era la charla la acabé. Si estáis cansados, aquí había ya dos casos, que habían sido dos pacientes de Málaga, de cómo realmente nosotros procedemos, digamos, a la hora del estudio de los pacientes. Si queréis lo comento. Bueno, son dos pacientes de Málaga. Yo los llevé porque hace poco dentro de AMADE hicimos una charla en Málaga, Asociación Malagueña de Epilepsia. Nosotros tenemos centro en Málaga, yo soy de Málaga, de hecho mi familia materna es de aquí al lado, de Frigiliana, con lo cual en definitiva todo esto pues me coge cerca, ¿vale? Entonces yo decidí simplemente seleccionar dos pacientes malagueños para esta charla. Hugo era un paciente de 9 años, ¿vale?, zurdo, con una hemiparesia derecha congénita, o sea, él ya nació realmente sin poder movilizar la parte derecha, precisamente porque había tenido un ictus hemisférico izquierdo al momento del nacimiento, ¿vale? Tenía unas 10 crisis epilépticas todos los días, ¿vale? Había repetido cursos, un retraso en el lenguaje, un trastorno de atención, seguía logopedia, terapia ocupacional, y había probado todas esas combinaciones de medicamentos, carbamazepina, levetiracetam, clobazam, clonazepam, perampanel, motrigina, o sea, todo tipo. Esto es lo que suele ser, no es necesario tanto como decimos. Con dos bien seleccionados que hubiera probado, la farmacoresistencia ya estaba definida, no había que esperar otros 2 años, 10 años más de tortura, ¿vale? Entonces, en definitiva, esta era la lesión un poco de Hugo, ¿vale? Si hacemos cortes un poco, digamos, lo que son faciales, ¿vale? Pues toda esta lesión destructiva del hemisferio izquierdo, ¿vale?, es realmente el infarto que él tuvo como secuela, y que en este caso pues le condicionó una epilepsia, digamos, lo que es farmacoresistente. Enseguida hacemos estudios de monitorización prolongado. En estos estudios muchas veces sí que es verdad que lo hacemos en entorno seguro, una unidad bien definida, porque retiramos los medicamentos antiepilépticos, porque ahí queremos ver las crisis del paciente. Un paciente que tiene 10 crisis al día, como entenderéis, no es necesario retirar medicamentos para verle las crisis, pero en otros pacientes sí que es necesario que registremos sus crisis, porque tenemos que tener claro de dónde parten eléctricamente y cuáles son las características clínicas de sus crisis, porque eso nos ayudan a nosotros realmente a ver dónde está el inicio, dónde está el foco que inicia las crisis
en este tipo de pacientes. Entonces hacemos estos registros prolongados, en estos casos ya no solo de un día, sino a veces nos llevan 2 días, 3 días. Normalmente queremos tener registradas como unas 3 crisis epilépticas, digamos, durante el ingreso, ¿vale? Este paciente, su mano derecha, como secuela de aquel ictus que tuvo, no era funcional, con lo cual es sencillo, porque si tiene una mano que no funciona, no le va a generar más déficit. O sea que eso a nosotros realmente, si la mano ya está afectada, para nosotros es algo importante porque no se la vamos a afectar más, ¿vale? Y al final hicimos también una resonancia magnética funcional del lenguaje, donde esas zonas que brillan es lo que decimos, estamos haciendo una resonancia funcional, que es que conforme estamos haciendo la resonancia, pasamos una serie de baterías de pruebas neuropsicológicas a nuestros neuropsicólogos para explorar el lenguaje y veíamos cómo el lenguaje había transferido todo al hemisferio sano. Lo normal es que el hemisferio dominante es el izquierdo, nuestro lenguaje en el 96% de lo que estamos aquí está en el hemisferio izquierdo, ¿vale? Pues en este paciente, como no había lugar en el hemisferio izquierdo porque se destruyó, todo el lenguaje había sido transferido, digamos, a lo que era el hemisferio derecho, ¿vale? Hicimos también una tractografía, que es lo que hemos comentado antes, que simplemente la tractografía es que con secuencias de resonancia magnética, este haz que veis azul, ¿vale?, es realmente para dibujar todo lo que es la representación de la corteza motora. Estos son cortes coronales y esto es por donde va, digamos, la vía motora de este paciente. Como veis nuevamente, toda la transferencia motora al hemisferio sano. En el hemisferio, el haz está completamente amputado, con lo cual ahí no hay vía motora, con lo cual no había un riesgo de que realmente afectáramos a nivel de movilidad a este paciente, ¿vale? ¿Y qué es lo que se hace? Una hemisferectomía, o sea, básicamente ni quitamos ni metemos nada, simplemente aislar, desconectar la zona enferma de la zona sana, ¿vale? Y este paciente, pues a día de hoy se hizo la hemisferectomía funcional en septiembre del 18 y lleva ya 4 años sin crisis, estudia sexto con adaptación, ha madurado, usa el móvil, usa redes, juega al pádel, ¿vale? Y a día de hoy solo mantenía con Tegretol 200, 200 y 200. Estos casos de la hemisferectomía, mi socio, mi compañero Rodríguez Uranga, pues hace poco, esto fue, no me acuerdo en qué año fue, pero bueno, esto es Crónica, que es la parte del mundo, precisamente un artículo que nos hicieron sobre las hemisferectomías y cómo es posible vivir con la mitad del cerebro en este tipo de lesiones destructivas, digamos, lo que son extensas. Y otro paciente ya un poco más reciente, este intervenido en Granada, ¿vale? Era un paciente de 12 años, diestro, ya inició las crisis a las 48 horas de vida, o sea que a los 2 días de nacer ya empezó con sus crisis epilépticas. Lo que dijimos, la luna de miel, había tenido un buen control de las crisis entre los 2 y los 4 años de edad, pero desde los 4 años de edad y ya tenía 12, o sea, una historia de 8 años de epilepsia, pues sus crisis habían sido fármaco-resistentes desde el inicio, o sea, desde que empezó a los 4 años ya, fármaco-resistentes. Afectación cognitiva, como os he dicho, adaptación curricular, había repetido cursos, rasgos de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A los 8 años se había hecho una pequeña cirugía de epilepsia, ¿vale? Que realmente había habido, en mi opinión, un error en ese aspecto diagnóstico. Es verdad que con los años hemos ido mejorando las técnicas de neuroimagen y definimos mejor las zonas anómalas de ese cerebro, pero se había hecho una pequeña cirugía que realmente no le había servido nada. Nosotros cuando lo recibimos estaba con 10 crisis epilépticas todos los días y con todas esas combinaciones de medicamentos probados. O sea, esto suele ser la base, que han probado realmente todo tipo de antiepilépticos. Le hicimos un vídeo y esto pues, se repetirá durante 24 horas, pero todas estas descargas, esto es lo típico de una displasia, una zona displasica que no se forma bien, está continuamente descargando, digamos, en ese cerebro. O sea que esto realmente eran las descargas propias de su displasia, emplazadas en el lóbulo temporal derecho. Registramos también sus crisis, ¿vale? Y esa era la resonancia magnética de este paciente, ¿vale? Donde veis que toda esta zona del lóbulo temporal derecho, estos son cortes axiales, los globos oculares, el inicio de la nariz, toda esa zona realmente pues no se había desarrollado bien. Este puntito que se ve aquí, dentro de esta displasia extensa, ¿vale? Este puntito que se ve aquí había sido la cirugía que le habían hecho. Evidentemente eso pues no había servido, digamos, de nada porque tiene una displasia por imagen. Fijaros todo lo extensa que era, ¿vale? Es una displasia por imagen, ¿vale? Pero es que cuando hacemos el SISCOM, que es esa prueba que hemos dicho de fusionar la resonancia magnética con el PET de consumo de glucosa, ¿vale? Pues todavía se veía que incluso
Lo rojo es el consumo normal, ¿vale? Esto es como los mapas un poco de la temperatura de cuando nos ponen el tiempo, ¿no? Pues esto es parecido, o sea, lo rojo, digamos, es el consumo normal y lo azul, digamos, sería la zona de menor consumo. Entonces, si hacéis una comparativa del hemisferio izquierdo con el hemisferio afector derecho, veis que probablemente toda esa zona tenía menor consumo, o sea que realmente nosotros incluso sospechábamos que pudiese haber una displasia de todo el hemisferio derecho, lo cual eso complica sobremanera el hecho de haberle podido ofrecer algún tipo de mejora a este tipo de pacientes, ¿vale? A pesar de todo, como la situación era desesperada, el paciente ya una primera cirugía, más del punto de vista cognitivo, más del punto de vista conductual y 10 crisis epilépticas todos los días, se discutió esto en sesión clínica, nosotros todos los casos se discuten en sesión clínica, se discutió con los padres, mire usted, quizás no le vamos a ofrecer, ¿vale?, una libertad de crisis, pero sí que de una otra manera pensamos que las posibilidades de que mejore sustancialmente las crisis epilépticas y su calidad de vida pues son por encima del 60%, ¿vale? Lo que decimos, nosotros aquí vamos quitando, en este caso más importante que en otro, eso digamos es el cerebro, y vamos colocando una especie de araña de electrodos porque quitamos primero la zona de displasia y luego queremos quitar todo lo máximo posible donde todavía veamos que hay descarga. O sea, esas mismas descargas que hemos visto en el electroencefalograma, nosotros las vamos viendo en la misma superficie del cerebral y en la misma superficie cerebral, y guiados por esas descargas vamos resecando lo máximo que se pueda sin llegar allá a zonas problemáticas en el sentido de no generar un poco déficit, ¿vale? Y este paciente, pues al final la mejoría, pues de una otra manera, no sé cómo seguirá, pero la charla de Málaga sería hace un mes, ¿vale? Sería hace un mes, costó un poquito porque el pronóstico no era el mismo que en el caso primero de la hemisferectomía, pero el padre, me acuerdo yo, que surgió allí, que yo no lo había visto, y surgió pues contento en ese aspecto, diciendo que de una otra manera, bueno, que para él esto, bueno, que no había sido dinero, que llevaba no sé cuántos días sin crisis, o sea que al final de una otra manera son cosas que donde realmente, luego lo que decimos, dentro de la neurología a veces hay muy poquitas cosas que realmente podamos en algunos casos curar, pero es que una cirugía de epilepsia en determinados pacientes puede tener incluso una finalidad curativa, ¿vale? Y aquí lo dejo. Bueno, pues si ¿Alguna pregunta? si os parece, antes de que nadie se tenga que marchar, acordaros de firmar para pedir neurólogos para el Hospital de Motril. Si alguien se quiere sumar a nuestra asociación, pues te puede dejar sus datos, la tarjeta, lo que quiera. Ahí en la mesa hay también información de la Asociación Hermana de Málaga. Marca página. Y de nuestra, de la banda. Y la dirección de la clínica del doctor Hernando, que a mí personalmente me ha